A ver, vamos a ver. Estamos en vivo. Entonces, había hecho un resumen de las fórmulas, pero son re poquitas y básicamente son esas tres fórmulas en general las que se usan. El resto son dimensiones y factores dependientes del tipo de soldadura y material. Bueno, las ventajas que son unión permanente, etcétera, etcétera. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales porque hay un proceso de crecimiento de grano y básicamente como se vuelve una lesión martensítica ahí en la unión, como un templado a la rápida. Mm. Yo también me acuerdo de haber conversado que el profe, la microestructura cambia, pero no dijo explícitamente que siempre es más fuerte. O sea, O sea, no siempre, sino que puede ser más fuerte. Se da más que nada en aleaciones de alta dureza, o sea, de alta resistencia, como acero, ese tipo, los aceros generalmente. Ese tipo de soldadura, por lo general, el cordón de soldadura queda con una resistencia mayor al material. En cambio, si soldáis soldáis aluminio, esa cuestión se suelda con, con mecha de sí. oxígeno. No se puede soldar por arco el aluminio. Ah, ya. O la soldadura de las tuberías de cobre, que es con soldadura de plata, Mm. también es blanda esa unión, porque es un material que no se mezcla, no se crea una aleación de cobre con plata buena, sino que genera una amalgama de cobre y la plata aparte. Queda blandita, se rompe en el tiro. Es más que nada por asuntos sanitarios y por norma que se hace esa unión. Ya, bueno, y las desventajas, las clásicas, que son peligrosas y son caras porque el personal especializado es caro. Mm. Ya. Bueno, había hecho unas preguntas teóricas que son contenido visto en clase. Tenéis bien claro qué son los factores F1 y F2, ¿no? Mm. Es cuanto yo entendí que el F1 es cuánto se va antes de meterse al calor de la pieza. Por ejemplo, se puede ir por radiación, por todo ese tipo de cosas. Y el F2 es ya dentro de la pieza, sería lo que, lo que calienta, o sea, toda la energía que entra a la pieza, lo que se calienta, partido por lo que se funde, la energía de fundición. Ya, sí, está cerca. El F1, eso sí te lo voy a corregir. El F1 por la fracción de energía que efectivamente llega de la máquina al material. ¿Cachai? Es como la eficiencia. La eficiencia de la entrega de energía de la máquina o de la herramienta de soldado al material. Y como decías tú, el F2 es lo que efectivamente se usa, esa energía que llega para fundir el material, porque el resto se disipa. Está la disipación como radiación y por convección al aire o al ambiente, y está la disipación por conducción que ocurre en el material. Bueno, ahí lo anoté. La densidad de potencia era el que te decía que el potencia partido área y esa área sería el área de la piscina, Claro, de la parte fundida. Ya. exactamente.
Es la cantidad de energía que entrega la máquina de soldado por unidad de área. Ya. Y bueno, tengo una tabla aquí que muestra los valores de las densidades, creo que también se las mostró. Esta tabla de aquí, que son las densidades de potencia aproximada. Y como dice la pregunta, si te piden comparar los procesos de soldadura de arco con varilla versus los de soldadura láser por plasma, son mucho mayores los valores de la densidad de potencia. Mm. Y como los factores F1 y F2 dependen del... El F1 depende del proceso y el F2 depende del material, no hay por dónde perderse en realidad de cuál posee mayor potencia. La láser. La láser, exactamente. Vamos con esta. ¿Qué rol juega el fundente y la escoria en los procesos de soldadura? En- El fundente es para proteger, crear una atmósfera que protege la soldadura de... crear una atmósfera limpia, básicamente. Claro, Y limpia, me refiero a que debe ser rica en, en elementos que favorecen el plasma y la transmisión de calor por lo general son gases inertes. inerte. Ah, sí, pues, en el caso de las que tienen gas, sale por la pistola del gas, y para el caso del electrodo se quema. Claro, La- y la escoria queda con el fin de permitir un enfriamiento un poco más lento y también que no haya oxidación mientras se enfría, o que haya menos oxidación mientras se enfría. claro. Lo que hace la escoria es crear una capa. Como se enfría rápido la escoria, es un vidrio, ¿cachai? No es un cristal ni nada, es un vidrio. Es una fase vítrea. Entonces, dentro de esa fase vítrea queda lo que es la piscina de soldadura, solidificándose bien, el cordón y permite que esa solidificación lenta que tú me dices genere en el fondo es una resolidificación más uniforme. Esa protección que provee la escoria es la que facilita que dentro de la soldadura se produzca una solidificación uniforme, con pocos defectos. Y eso básicamente. ¿Vieron las soldadoras de estado sólido, supongo? Sí, pero igual podría explicar el funcionamiento como, porque se mencionaron bastante, como, por ejemplo, la que es por fricción, soldadura por fricción, ¿se considera estado sólido? Sí, Ya, estado sólido es que no usa, que no se usan aditivos ni fundición de material. ya, ¿Ok? Por ejemplo, se puede soldar mediante forja. O sea, si tú calentáis dos piezas lo suficiente, que no están fundidas, sino que están calientes cercanas en condiciones de forja, tú las puedes unir por deformación, básicamente. ya, eso también se considera en estado sólido. Claro, por fricción también. No sé si les mostró el profe esto de los ejes que giran Sí, de hecho, sí, y sí lo se muestro. funden, o sea, no se funden, sino que se deforman y se calientan tanto que las estructuras se unen y, bueno, queda una pieza sólida. También ocurre, eh, por ejemplo, en los transbordadores espaciales, cuando están en órbita fuera de la atmósfera,
eh, hay tan poco oxígeno que que las piezas metálicas exteriores se funden entre sí, Mm, que se llama cold welding. Es porque están tan juntas y y no hay una interfaz de oxígeno o algo que impida que se junten. Se gasta el revestimiento que tienen esas piezas, pinturas, protectores, etcétera, y queda material con material en una condición de casi vacío. sí, po. Entonces, por efecto de los esfuerzos que sufre la estructura, se termina fundiendo, se terminan soldando entre sí. Es como juntar es como juntar cuando estáis haciendo así una masa para pan, es como juntar una masa con otra masa. Sí, el profe sí nos explicó ese fenómeno. Sí, dijo que en estado natural, como perfecto, los metales se dicen soldar Claro, espontáneamente, pero claro. que cosas como el oxígeno, la grasa y todo eso no lo permitían. Sí. Bueno, y también está la más extrema, que es la soldadura por explosión, que es forzar mediante un detonante dos piezas metálicas, generalmente láminas. No he visto que se haga como en ejes, así como por explosión. Entonces, como un pertigazo y ¡pa! Se juntan dos piezas. Por lo general se hace como soldando láminas, o al menos así nomás lo he visto. Pero esa es la idea de los soldadores en estado sólido, que no hay aditivos y no hay fundición de material. Ya, entonces vamos con el problema. No sé si lo alcanzaste a revisar. Sí, lo leí. Ya, es bien sencillo. Es, el, es básicamente calcular las propiedades de la corriente y el voltaje que circulan en el sistema y la velocidad de movimiento de la rueda de costura. Ya. Entonces, tenemos que... Con el, sí, estoy con el lápiz. Bacán. Entonces tenemos que... Los datos. Tenemos que la resistencia es 0.0002 ohms y que la potencia de la máquina es de 15 kilowatts, ¿cierto? Sí. Entonces ocupamos todo nuestro conocimiento de electro y métodos experimentales para determinar que la potencia del sistema se puede denominar como el voltaje por la corriente o el corriente al cuadrado por R usando la ley de Ohm. Entonces llegamos a la igualdad de que 15 kilowatts igual a la resistencia de corriente al cuadrado por la resistencia que es 0.0002 ohm. Y con esto obtenemos que la intensidad de corriente corresponde a 8660,25 amperes. Y repasando en la otra ecuación para la potencia, que es el voltaje por la corriente, nos da que el voltaje es de 1.732 volts. Y es bien sencillo esta parte, es súper directa. Sí. 1.732
Caleta, ¿cómo conseguís tanto amperaje? con un transformador, porque piensa que, no sé, po, la corriente que sale del outlet de la casa, la red de potencia es de 220 volts de corriente alterna por máximo de 15 amperes, creo. No, 20 16. si, 16. 20 si es bien chancho la instalación que Ah, es harto, ¿cachai? O sea, esa cantidad de corriente ya es peligrosa para uno. Esta mm, cuestión, esta cuestión es como un rectificador, o sea, un transformador que cambia la fase y al final queda ahí con una cantidad enorme de corriente. Que al final lo que hace que se caliente más rápido la pieza, que la diferencia potencial, el voltaje no es lo que produce eso. mm. La diferencia potencial solo produce el transporte, solo facilita el transporte de cargas. La intensidad de corriente hace que hace fuerza las cargas a través de un área. Ahora, ¿qué tipo de transformador tendrá? ¿Qué características? No sé, pero debe ser una cuestión bien cotada. Pero uno en la casa podría llegar a hacer 15.000, o sea, 8.000 amperes. Sí, pues, sí, las soldadoras convencionales tienen, o sea, ocupan una alta poco, no tanto 8000 amperes. Esta cuestión yo creo que debe salir de una conexión trifásica de potencia, de 480 volts o 360. Ya. ¿Sí? De esas como las que tienen en Molina, que son el enchufe industrial ese redondo con tres patas grandes. Uno puede poner eso en cualquier lugar. En cualquier lugar de Santiago uno se puede conectar a conexión trifásica. No, tienes que solicitarla porque por lo menos en Santiago las redes de potencia de alta carga van subterráneas. Entonces no cualquiera puede solicitarlo. O sí, cualquiera puede solicitarlo, pero tiene un costo tremendamente grande adicional. Porque el salto de consumo de un domicilio normal a una instalación industrial de alta potencia es bastante, esa brecha es bien importante, como para tú instalarlo en tu casa, ¿cachai? Sí, sí. Ya, vamos con la segunda parte. Y aquí nos piden la velocidad del movimiento de la rueda de costura. Y eso se calcula con la fórmula que decía F1 por F2 por la potencia es igual a la energía de fusión del material por el área hundida por, ¿qué era? Por la velocidad, ¿cierto? Pero la fórmula, ¿cierto? Sí. Pero en este caso, ¿a qué apunta la pregunta? Es Ya, déjame, voy a hacer un dibujito al lado. de costura por resistencia por unir dos piezas. Ah, es que no me veo en la mente cómo sería el. Ya. Tenemos dos placas que queremos soldar y tenemos la zona de cordón que tiene un ancho y un espesor en cada placa.
Esta es la zona. La rueda lo que hace es, la rueda lo que hace es pasar por aquí encima. O bueno, las piezas pasan por las piezas pasan por esta rueda, así, juntas, por ambos lados. Entonces la corriente pasa de aquí a la rueda de abajo. ¿Cachai? Ya. Sí. Entonces la costura queda por aquí dentro. No como con las soldaduras con arco manual, que por lo general, si fuera así, el cordón quedaría por fuera. Aquí. Y probablemente tenga que hacerle un filete acá al otro lado. ¿Cierto? Cierto. Ya. Entonces tenemos las dimensiones del cordón, que nos dicen que son de ancho de 5 milímetros, porque es el ancho de la rueda, y que tiene 1 milímetro de espesor en cada lámina. Entonces el espesor total sería 2 milímetros. Entonces, tenemos que... bueno, y nos dice que las pérdidas por transferencia de calor, vamos a asumir que solo ocurren que ocurren eh, antes de fundir el material, o sea que el F1 va a ser 0,9. O sea que la máquina entrega un 90% de la energía al material para ser fundido y soldado. Con esto, tenemos que la potencia para F1 sería 15 kilowatts por 0,9. Eso es 13,5 kilowatts. Y ahora, de la potencia que entregamos al material, efectivamente, que sería P sub F1, podemos terminar con la ecuación de arriba. Vamos a saltar el F2. Vamos a asumir que ya está dentro de de la potencia que ya calculamos. Por esto tenemos que la potencia unitaria de fusión sería de 15 joules por milímetro cúbico. El área sería 2 por 5 milímetros cuadrados, serían 10 milímetros cuadrados, y tenemos la incógnita que es nuestra velocidad de desplazamiento. Y despejando, nos queda, vamos a cambiar de diapo, sería 13,5 kilowatts igual a 150. Chucha, se volvió a hacer. Creo que son 90 Sí, son mm por segundo, creo. 90 milímetros por segundo.
90 milímetros por segundo. Chucha, ahí llegué a la respuesta. Y esa es la velocidad de desplazamiento de la rueda sobre el material. Bueno, Mm, Bien directo, no hay mucho más que calcular. A lo mejor te podrían hacer estimaciones con alguna de estas. Por ejemplo, esta que puso el profe en clases, que igual es, no sé, no me convence tanto, pero bueno, que la energía específica de fusiones se puede aproximar con esta fórmula de aquí, que sería ¿qué el V TM? ¿Qué es eso? aproximado, la temperatura de melting al cuadrado partida en Ah, 3 por día a la 6, o proporcional. Pero eso, eh, ¿alguna duda al respecto que tengáis, Andrés? ¿Comentario? no, bien, está ¿Sí? relacionado con la clase. El ejercicio que hicimos en la clase también era como parecido. Ya. Decía calcular la velocidad y era lo mismo. Eh, Así que bien, ejercicio. Al ejercicio va a ser como esto, ¿tú crees? O El ejercicio va a ser de soldadura. no, no, ahora hay una tarea de fundición. Sí, A ver, déjame ver los datos del curso. creo que no hay ejercicio, o creo que voy a dejar Ejercicio, de grabar porque me la da evaluación